Hola, hola, bienvenidos a una nueva clase virtual de Aprender, el canal número 1 del derecho en el mundo hispano. En esta clase vamos a estudiar los principios del derecho del trabajo. Esta clase forma parte de nuestro curso gratuito de Derecho Laboral. Y si querés tener acceso total a este curso gratuito, solamente tenés que suscribirte a mi canal y seguir este enlace que te dejo acá arriba. Dicho esto, vayamos directamente a la clase de hoy. Y para poder ingresar al tema de qué son los principios del derecho del trabajo, es necesario recordar, aunque sea muy brevemente, qué son los principios en el derecho. Y los principios en el derecho son básicamente lineamientos a seguir. Y siguiendo a Ronald Dworkin, podemos decir que los principios son directrices que orientan en general a esta disciplina y son el producto del valor social con vocación de permanencia y universalidad. Es decir, que muy básicamente son enunciados a seguir y tienen tres funciones específicas. Por un lado, una función informadora, en tanto y en cuanto inspiran al legislador como fundamento del orden jurídico. También tienen una función normativa, porque los principios integran el derecho actuando como fuente supletoria ante la existencia de vacíos legales. Y también cumplen una función interpretativa, porque le otorgan al juez y a los doctrinarios un criterio orientador. Y hay numerosos principios generales del derecho. Y hay uno en especial que aplica y que justifica y da fundamento a la autonomía del derecho del trabajo. Este principio es el principio protectorio. Este principio establece que, como el trabajador no tiene libertad al contratar, porque tiene necesidades que satisfacer, como por ejemplo la de conseguir alimentos para sí y para su familia, conseguir vivienda y otras necesidades, necesita trabajar para conseguir el dinero que le permita satisfacer esas necesidades. Entonces, hay desigualdad entre el empleador y el trabajador. Es por ello que este principio protectorio o principio de protección otorga un estándar axiológico establecido socialmente que tiende a proteger al trabajador. Es decir, que este principio protectorio tiene como finalidad el respeto de la dignidad humana y se va a aplicar a través de 4 reglas. La regla del indubio pro operario, la regla de la norma más favorable, la condición más beneficiosa y la irrenunciabilidad. Vamos a comenzar hablando sobre la regla del indubio pro operario. Esta regla se encuentra prevista en el artículo 9 de la Ley 20.744, que establece que si la duda recayese en la interpretación o alcance de la ley, o en apreciación de la prueba en los casos concretos, los jueces o encargados de aplicarla se decidirán en el sentido más favorable al trabajador. Cuestión que en el derecho civil sería arbitraria, pero en el derecho laboral, que como ya dijimos es una rama autónoma, es perfectamente válida y tiene como fundamento lo que recién explicaba sobre la desigualdad entre el empleador y el trabajador. La segunda regla es la de la norma más favorable, que también está plasmada en el mismo artículo, pero en el primer párrafo. Este artículo establece que en caso de duda sobre la aplicación de normas legales o convencionales, prevalecerá la más favorable al trabajador, considerándose la norma o conjuntos de normas que rija cada una de las instituciones del derecho del trabajo. Es decir, que el modo de aplicar esta regla es conocido como conglobamiento por instituciones. Y lo que se hace es básicamente comparar las instituciones y se aplica la más favorable para el trabajador. Por ejemplo, supongamos que tenemos una ley A y una ley B. Ambas leyes hablan sobre salario, descanso, vacaciones,
etc. Entonces, ante la duplicidad de leyes que versen sobre las mismas instituciones, el juez no va a elegir una ley u otra ley, ni tampoco va a crear una ley nueva, sino que va a verificar en ambas leyes por instituciones. Es decir, va a ver qué dice la ley A sobre el salario y va a ver qué dice la ley B sobre el salario. Y ante ello va a aplicar la más favorable para el trabajador. Lo mismo va a hacer con el resto de las instituciones. La tercera regla es la de la condición más beneficiosa. Y esta regla supone la existencia de una situación concreta, anteriormente reconocida por un acuerdo individual, determinando que tal condición debe ser respetada en la medida en que sea más favorable al trabajador que la nueva norma que ha de aplicarse. Es decir, que la nueva norma no puede perjudicar el contrato individual. Y esta regla de la condición más beneficiosa incluso rompe la jerarquía entre normas. Por ejemplo, vamos a estudiar más adelante en este curso que, conforme a la ley de contrato de trabajo, como mínimo un trabajador tiene 14 días de vacaciones. Pero, supongamos que un trabajador ingresa a trabajar a una empresa y pacta que como mínimo va a tener 20 días de vacaciones. Posteriormente, se sanciona una modificación a la ley de contrato de trabajo y se establece que como mínimo ahora los trabajadores van a tener 15 días de vacaciones. Esto no va a aplicar para nuestro trabajador hipotético, porque él ya había pactado con su empleador algo mucho mejor. Ahora bien, si se sanciona una ley que establece que como mínimo los trabajadores van a tener 25 días de vacaciones, esto sí va a beneficiar a nuestro trabajador, porque esta es la condición más beneficiosa. Y finalmente, la cuarta regla es la irrenunciabilidad, que consiste en la imposibilidad jurídica del trabajador de privarse voluntariamente de una o más ventajas concedidas por el derecho laboral en beneficio propio. Es decir, que la irrenunciabilidad le otorga un carácter de orden público a las normas laborales. Esto está plasmado en el artículo 12 de la Ley de Contrato de Trabajo, artículo que establece que será nula y sin valor toda convención de partes que suprima o reduzca los derechos previstos en esta ley, los estatutos profesionales, las convenciones colectivas o los contratos individuales de trabajo, ya sea al tiempo de su celebración o de su ejecución, o del ejercicio de derechos provenientes de su extinción. Entonces, y haciendo un breve repaso de lo que hemos visto hasta el momento. En primer lugar, dijimos que en el marco del derecho del trabajo se aplican todos los principios generales del derecho. Posteriormente dijimos que hay un principio, que es el principio protectorio, que es el principio que da fundamento a la autonomía del derecho del trabajo. Y dijimos que este principio protectorio se aplica a través de 4 reglas. La regla de indubio pro operario, la regla de la norma más favorable, la condición más beneficiosa y la irrenunciabilidad. Y vamos a ver, para finalizar con esta clase, que además existen otros principios, como por ejemplo el principio de la primacía de la realidad. Este principio establece que priman los hechos por sobre las formas, es decir, que lo que importa es lo que ocurre realmente en la práctica. Por ejemplo, no importa si un contrato dice que una empleada ingresa a las 9 de la mañana, si en la práctica la realidad dice que ingresa a las 10 de la mañana y sale a las 18. Prima lo que dice la realidad. Es decir, que si la empleada llega todos los días a las 10 de la mañana, no puede el empleador sancionar a la empleada por llegar tarde, porque la práctica indica que todos los días ella entra a las 10 de la mañana y no a las 9, como dice el contrato. Otro de los principios es la continuación de la relación laboral. Este principio establece que la relación laboral dura en el tiempo, y ante la duda tiene que mantenerse la vida del contrato de trabajo. De esta manera llegamos al final de la clase de hoy. Esperamos que te haya servido
y nos gustaría leer tu comentario. Como te lo adelanté cuando iniciábamos este video, todo nuestro contenido es absolutamente gratuito y nos financiamos únicamente a través del aporte voluntario de nuestros estudiantes. En el primer comentario te dejo también un link para que, si podés, nos ayudes con una pequeña donación que nos ayuda a seguir creando el mejor contenido para millones de estudiantes.